un soldado romano que jamás imaginó que Dios abriría los cielos en su propia casa. Cornelio era un soldado, acostumbrado a órdenes, batallas y a la dureza de la vida. Nada en él sugería que Dios haría algo extraordinario a través de su historia. Y quizás por eso impacta tanto. Dios suele escoger a quien nadie escogería. Cornelio no pertenecía al pueblo correcto. No tenía linaje religioso, no conocía los rituales, no vivía las tradiciones de Israel. A ojos humanos, estaba fuera de todos los requisitos, pero ahí está el punto. Él no fue visto por los hombres, fue visto por el cielo, y así actúa Dios. Él mira donde nadie mira. Él ve más allá del uniforme, de los títulos y de las apariencias. Tal vez tú también te has sentido como Cornelio, fuera de lugar, fuera del molde, creyendo que Dios no podría comenzar algo a través de ti. Pero esta historia está lejos de terminar. Cornelio no tenía un templo donde congregarse, no tenía un sacerdote que lo guiara, no tenía la tradición judía para formarlo, y aún así tenía una fe viva y sorprendentemente profunda. Él probaba algo que muchos olvidan. Cuando el corazón es sincero, la estructura no define la conexión con Dios. Es curioso cómo esto sigue siendo real hoy. Hay quienes piensan que solo pueden buscar a Dios cuando todo está perfectamente organizado. Pero Cornelio muestra lo opuesto. Él buscaba a Dios en el silencio de su casa, en los pocos momentos libres, como podía y donde podía. Y Dios lo valoró. La falta de estructura nunca fue una excusa para él. La fe no se trata de tenerlo todo, sino de ofrecer lo que se tiene. Y este tipo de fe abre puertas, incluso puertas que él no sabía que existían. Pero algo aún más profundo estaba por ocurrir. Cornelio oraba de verdad. No oraciones decoradas ni repetidas por costumbre. Eran oraciones nacidas del alma, sinceras, limpias, y ese es exactamente el tipo de oración que Dios recoge. La Biblia dice que sus oraciones subían como memorial ante Dios, como un perfume guardado en el cielo. Él también era generoso, pero no para impresionar. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Él daba porque su corazón lo guiaba. Y Dios presta especial atención a la generosidad que nace en lo secreto. Nada que se hace desde un corazón puro pasa desapercibido. Muchas veces subestimamos esos pequeños actos de fe. Creemos que son insignificantes, pero en el cielo nada se pierde. Cada oración silenciosa, cada gesto de bondad que nadie vio, todo es registrado. Y es en ese ambiente donde lo extraordinario ocurre. En un día común, a una hora común, mientras Cornelio hacía lo de siempre, orar, algo sobrenatural sucedió. Un ángel entró en la habitación. No fue sueño ni imaginación, fue real. Y lo más impactante es que el ángel lo llamó por su nombre. Dios sabía exactamente quién era. El ángel no trajo juicio, trajo confirmación. Le dijo que sus oraciones y sus actos de generosidad habían sido recordados por Dios. Nada había sido olvidado. Todo había sido visto. El cielo no guarda silencio por indiferencia, sino por propósito. Y luego vino una instrucción detallada. Nombres, direcciones, pasos claros. Dios no trabaja con confusión, trabaja con precisión. Y esa precisión estaba preparando algo mucho mayor. Cornelio escuchó y obedeció de inmediato. No pidió más señales, no pidió explicaciones, no discutió con Dios. Simplemente actuó. Y cuando la fe se mueve, el cielo también se mueve. Llamó a sus hombres, les contó la visión y los envió sin perder tiempo. Esa rapidez muestra un principio poderoso. Cuando sabemos que algo viene de Dios, no lo postergamos. Damos el paso, porque la fe crece cuando se practica, no cuando se guarda. Cornelio hizo su parte, ahora Dios haría la suya,
Pero lo más hermoso es que Dios nunca trabaja solo en un lado de la historia. Mientras un corazón obedecía en Cesarea, otro estaba siendo preparado en Jope. Mientras los mensajeros de Cornelio viajaban, Pedro vivía algo totalmente distinto en otra ciudad, y aún así, cada pieza encajaba perfectamente en los planes de Dios. Esto nos recuerda que Él siempre trabaja en múltiples direcciones al mismo tiempo. Pedro estaba en la casa de un curtidor, alguien considerado impuro por la tradición judía. Ese detalle ya mostraba que Dios estaba moviendo algo dentro del apóstol, preparando su corazón para romper barreras antiguas. Así sucede con nosotros. A veces oramos por algo y Dios empieza a mover áreas que parecen no tener relación, pero sí la tienen. Dios prepara mentalidades antes de preparar milagros. Pedro tuvo una visión extraña, un gran lienzo lleno de animales considerados impuros, y Dios le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro se resistió. No podía romper con una tradición tan profunda, pero Dios insistía 3 veces. Esta visión no era sobre comida, era sobre personas. Dios estaba diciendo: «Pedro, abre tu mente. Yo no llamo impuro a lo que he limpiado». Era una sacudida espiritual, un llamado a dejar el prejuicio y abrazar algo mayor. Todos tenemos ideas antiguas que nos frenan, creencias que ya no sirven, pensamientos que nos limitan. Dios estaba ensanchando la visión de Pedro, y esa expansión abriría una puerta que conectaría 2 mundos. Mientras Pedro trataba de entender la visión, los hombres de Cornelio ya estaban en la puerta. Y justo en ese momento, el Espíritu Santo habló: «3 hombres te buscan, ve con ellos». Dios no deja espacio para la duda cuando quiere que avancemos. Pedro bajó, escuchó la historia y entendió que todo venía del cielo. Así es como Dios une historias, una oración hecha allá, una respuesta enviada acá. Lo que parecía casualidad era, en realidad, sincronía divina. Y así, 2 mundos que nunca se encontrarían por sí solos, fueron unidos por Dios. Y lo que vendría después sería histórico. Al llegar a la casa de Cornelio, Pedro encontró algo sorprendente. No solo Cornelio lo esperaba, sino toda su familia y amigos. Cuando alguien experimenta algo del cielo, no lo guarda para sí, comparte. Cornelio cayó a los pies de Pedro, pero el apóstol lo levantó. «Yo también soy un hombre». Ese gesto derribó la idea de superioridad espiritual. Y entonces Pedro hizo lo impensable para un judío. Entró en la casa de un gentil. Ese paso físico fue un paso espiritual gigantesco. Pedro estaba cruzando siglos de separación. Estaba entrando en un territorio donde el evangelio jamás había llegado. Y ahí, en ese ambiente inesperado, algo grandioso sucedería. Pedro comenzó a hablar, y sus palabras revelaban una comprensión nueva. «Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas». Ese era el corazón de la nueva era. El evangelio no sería más de un pueblo, sería para todos. Habló de Jesús, su vida, sus obras, su muerte y su resurrección, y las personas escuchaban como tierra seca que por fin encuentra agua. Sus corazones ya estaban preparados. Dios mismo había hecho el trabajo previo. Lo que parecía una simple predicación era, en realidad, el nacimiento de un movimiento imparable. Y antes de que Pedro terminara su mensaje, algo inesperado ocurrió. Mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban, de forma repentina, sin rituales, sin preparación humana, solo fe. Y donde hay fe genuina, el Espíritu desciende. Las personas comenzaron a hablar en lenguas, a adorar, a llorar, a experimentar algo que antes era exclusivo de los judíos. Los que habían venido con Pedro estaban impactados. Era imposible negarlo. Dios estaba entre ellos.
Cornelio y toda su casa fueron llenos del Espíritu. Un soldado romano, recibiendo la misma presencia que los apóstoles, vivieron en Pentecostés. Una barrera había sido derrumbada para siempre. Pedro observó todo lo que estaba ocurriendo y formuló la pregunta que sellaría el momento. ¿Quién puede impedir que sean bautizados? La respuesta era clara: nadie. Lo que Dios había iniciado no podía ser detenido. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, ese mismo día, sin esperar ceremonias ni protocolos. Cuando Dios valida, el hombre no necesita autorizar. El cielo ya había hablado. Cornelio se convirtió en el primer fruto de un movimiento que atravesaría fronteras, culturas y siglos. La fe que nació en aquella casa no quedó encerrada. Se extendió como un río imparable, alcanzando generaciones hasta llegar a nosotros hoy. La historia de Cornelio nos recuerda que Dios no busca perfección, busca sinceridad. Es impresionante ver cómo un soldado romano, sin templo, sin tradición, sin privilegios religiosos, recibió una visita del cielo antes que muchos que tenían todo eso. La gracia de Dios siempre rompe nuestras expectativas. Cornelio no abrió una nueva era de la fe porque era poderoso, sino porque era obediente. No transformó su casa porque sabía todas las respuestas, sino porque tenía un corazón disponible. Sus oraciones silenciosas movieron el cielo. Sus gestos escondidos fueron vistos por Dios, y eso es suficiente para cambiar destinos enteros. Tal vez tú también estés buscando respuestas, orando en silencio, haciendo tu parte sin ver resultados inmediatos. Si es así, toma esta verdad. La fe que sorprende al cielo no es la más perfecta, sino la más genuina. Sigue orando, sigue buscando, sigue ofreciendo lo que tienes, porque, como en la casa de Cornelio, Dios puede cruzar cualquier barrera para encontrarte. Incluso hoy, Dios no busca perfectos, busca disponibles.